Sobre la emergencia alrededor del volcán Puracé, que queda en el departamento del Cauca, sobre la inminente evaluación de algunas de las familias que se encuentran alrededor del Puracé. El doctor Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo en Colombia. Doctor Carrillo, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para toda su mesa de trabajo y para todos los muchísimos oyentes de Blue Radio. Esta mañana la alerta se mantiene naranja alrededor del Puracé, ¿verdad? Sí, señor, así es. La información que nos da el Servicio Geológico Colombiano es que se mantiene esa actividad sísmica y pues bueno, las indicaciones que da el mismo volcán es que hay un movimiento de esos flujos internos que pues nos generan esta nueva preocupación. Quiero destacar que este es uno de los volcanes mejor instrumentados del país. El Servicio Geológico Colombiano pues ha avanzado muchísimo en los últimos 40 años y los volcanes de Colombia están monitoreados 24 horas al día, los 7 días de la semana por el Servicio Geológico. Bueno, de hecho hay inclusive imágenes que llegan casi bellas, casi poéticas desde allí, con una fumarola, con esa lluvia de ceniza. ¿Qué le dicen a usted, doctor Carrillo, en el último reporte? Pues la situación es la misma que tenemos desde el día sábado. Entonces, pues debemos aumentar las precauciones. Nosotros el sábado desarrollamos el Comité Nacional de Manejo, un Comité Nacional de Manejo extraordinario con las entidades operativas. Ahí se toman unas decisiones y se hacen unas recomendaciones. La primera pues es preposicionar las capacidades que tienen nuestras fuerzas militares, las capacidades de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, para estar en alistamiento. No es inminente que haya una erupción. Hay personas que les puede parecer que es tautológico, que es una obviedad decir que puede que explote, puede que no explote, pero pues es una realidad que aumentan las probabilidades de que haya un proceso eruptivo. Entonces por eso se cambia el nivel de alerta, pero esto no implica que efectivamente vaya a haber una erupción. También una recomendación que es muy importante decir de este comité de manejo es la recomendación de la evacuación preventiva inmediata de las Doctor familias Carrillo, que se encuentran en la zona de mayor riesgo. Esa llamarada que se ve saliendo de la boca del volcán, ¿qué es? Que parece que fuese una Son gases, erupción. cenizas. Sí, pues hay emisiones de cenizas, de gases, pero a ver, le cuento algo sobre los volcanes de Colombia. Los volcanes en nuestro país no son como los volcanes de las películas en Hawái, ¿cierto? No son volcanes que vayan a tener un flujo de lava que se va moviendo lentamente, son volcanes más de naturaleza explosiva. Entonces, en el momento en el que se dé una erupción, pues no es que vayamos a tener inmediatamente ese flujo de lava pues tan conocido por la cultura popular, sino que podríamos tener la posibilidad de un flujo piroclástico. Esto pues es una nube, ¿cierto?, que viaja más de 100 kilómetros por hora y que destruye todo a su alrededor. Por eso, y teniendo los mapas de amenaza que tenemos del volcán, pues por eso tenemos la recomendación de evacuar esos perímetros. Estamos hablando de qué perímetros, qué municipios, qué comunidades y de cuánta gente, doctor Carrillo. En este momento se trata de que es donde está el cráter. Es más o menos un círculo de unos 5 kilómetros alrededor de la boca del cráter. Ahí no vive mucha gente. Recuerde que pues este volcán tiene más de 4.600 metros de altura. Pero sí hay, por ejemplo, una pequeña mina de azufre donde hay personas, hay población rural dispersa. Tenemos unas cifras que, de acuerdo con el municipio, llegaría a las 70 familias. Estas cifras pues puede que no suenen mucho, pero pues no es tan sencillo evacuar a las personas. Entonces, pues también la invitación, si nos están escuchando, personas que estén en esa área, pues es a comenzar el proceso de evacuación. Esto es una orden que da el alcalde. Recuerde usted que en Colombia hay una autonomía territorial. Así que pues hemos estado en contacto permanente con el alcalde, con el gobernador, y la recomendación es que inmediatamente las familias que están en ese perímetro evacúen. Vale. Doctor Carrillo, en este momento, lunes, van a ser las 10 de la mañana. ¿Es inminente la erupción del Puracé? No, señor.
Como lo dije hace un momento, no se trata de una erupción inminente, se trata de un aumento en la actividad, lo que nos lleva a extremar las precauciones. En esto no hay certezas absolutas, por eso justamente es que nosotros trabajamos con el escenario de mayor precaución. Si aumenta la actividad y el nivel de alerta aumenta naranja, pues empezamos a tomar acciones. Vale. Pues puede que no haya una erupción, ojalá no la haya, De acuerdo. pero pues tenemos que estar listos para ese escenario. De acuerdo, estaremos pendientes. Doctor Carrillo, gracias, muy amable. Bueno, Néstor, muchas gracias a ustedes. Desde la unidad que controla el riesgo, la unidad de gestión de riesgo 951. Son las 10 de la mañana y 19 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención, ya comenzó la audiencia de imputación de cargos y petición para que sean enviados a la cárcel los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La Fiscalía a esta hora está sustentando la solicitud. Les dice directamente que ellos lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron una organización criminal. Kalila Peña. Sí, señor Ricardo, mire, a esta hora avanza la audiencia de imputación de cargos en la cual la fiscal María Cristina Patiño señaló a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla como responsables por liderar, promover, dirigir y encabezar la organización criminal en la cual impulsaron el desarrollo de una empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la Unidad para la Gestión del Riesgo, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con congresistas. Escuchemos lo que dice la fiscal. Preacordada, en razón de la cual sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta así. Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los dice trámites. También la fiscal que aseguraron y plantearon líneas base del modus operandi, que a grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República, o de su concurrencia, también del quórum de la deliberación y la votación a los proyectos de endeudamiento de la nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda. Pues nosotros continuamos hasta ahora escuchando cómo la fiscal María Cristina Patiño argumenta esta imputación en contra de los dos exministros. Gracias, Kalila. Estaremos muy pendientes de esta audiencia. Entre tanto, oficialmente arrancaron las negociaciones del salario mínimo para 2026 con la ausencia de uno de los 5 gremios participantes. FENALCO ratifica a los comerciantes que no van a estar en la mesa. Marcela Peña. Slobodan, los saludo desde la primera reunión para definir el salario mínimo 2026. El objetivo aquí es conocer los datos de productividad del DANE, que ya había revelado previamente un incremento del 1,23% en la productividad total de la economía, 0,91% si se miden solo los factores. El problema es que aquí hay un gran ausente, y ese ausente son los comerciantes del país. FENALCO, uno de los 5 gremios con asiento en la mesa de negociación, ha dicho que no va a sentarse este año a hablar con los trabajadores. Cree que el gobierno de Gustavo Petro le ha pasado por encima a este espacio de concertación. Creemos que es una payasada prestarse a asistir cuando ya el gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de 2 dígitos, 2 veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. Y es que justamente el incremento de 2 dígitos es la petición de las centrales obreras, que han dicho que ese es su objetivo principal para este año, mientras que el gobierno sigue guardando silencio. Pero ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que su gobierno soñaba con un salario mínimo de 1.800.000 pesos. Y mucha atención, que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 19 y 20 años de prisión, de cárcel, contra 4 policías involucrados en la alteración de la escena del crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba, al occidente de Bogotá. Sergio Barbosa.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 4 expolicías involucrados en la alteración de la escena del homicidio del joven de 16 años Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto del 2011 en la localidad de Suba, cuando la víctima se encontraba pintando grafitis junto a un grupo de amigos. Sin embargo, el alto tribunal rebajó las penas de 2 de los expolicías al encontrar errores en la formulación de los cargos, y entonces estas condenas quedan en firme de 20 años contra Juan Carlos Leal y de 19 años para Leandro Sarabanda y Wilmer Alarcón. El magistrado Ariel Torres, durante la audiencia de lectura de este fallo de casación, contó cómo los expolicías manipularon la escena donde quedó el cuerpo de Diego Felipe Becerra. Disparó su arma de dotación e impactó la humanidad del menor, quien, a pesar de haber sido trasladado con prontitud a la clínica Chayo, cercana a ese lugar, falleció. En el lugar en el que cayó herido DFBL, se implantó una pistola color cromado calibre 22, marca Sterling, que no estaba en el suelo ni cerca al andén en el que cayó adolescente. En su fallo, la Corte es clara en señalar que estos exuniformados actuaron de manera concertada, todo esto para desplegar una acción criminal con el fin de manipular la escena donde murió el joven, con el fin de desviar la investigación y favorecer al autor material de este homicidio. Y ante la crisis en el sistema de salud, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia, activó un plan de choque de 9 meses para enfrentar el aumento de las quejas por las demoras en la entrega de medicamentos, con auditorías, revisión de recursos y seguimiento también permanente a EPS y también a IPS. Jessica Gutiérrez. La Superintendencia Nacional de Salud anunció la activación de un plan de choque nacional dirigido a enfrentar el incremento de peticiones, quejas y reclamos relacionados con barreras en el acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en la salud, pues la medida de aplicación progresiva y con una duración inicial de 9 meses integra a las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales de salud bajo el liderazgo de la entidad, que concentrará sus esfuerzos en corregir de inmediato las fallas administrativas, logísticas y financieras que afectan la oportunidad y continuidad en la dispensación de tratamientos, pues el plan contempla auditoría sorpresa en territorio, revisión de flujo de recursos, requerimientos con plazos estrictos, mesas técnicas obligatorias y la activación de mecanismos de conciliación para agilizar la recuperación de cartera entre actores del sistema. Pues como parte del seguimiento, la Superintendencia realizará monitoreo permanente de indicaciones y aplicará medidas cautelares, sanciones u órdenes administrativas cuando se identifique riesgo para la prestación del servicio o irregularidades en el manejo de los recursos. Iniciamos con noticias desde nuestras regiones. Las autoridades lograron en las últimas horas rescatar a 3 personas que habían sido secuestradas por disidentes de las FARC en el departamento del Huila. Julio Díaz. Tropas de la 9ª Brigada del Ejército rescataron en las últimas horas a 3 personas que fueron secuestradas el fin de semana anterior por presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las FARC en el sector conocido como Puerto Dulce, entre los municipios de La Plata y Paicol, en el occidente del Huila. El secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, dijo a Blue Radio que durante la retención de los 2 conductores y un ayudante, 2 vehículos de carga adscritos a una empresa de encomiendas fueron hurtados por los hombres armados y se los llevaron hacia el departamento del Cauca. Hicieron la retención de algunos vehículos, entre esos un vehículo de Servientrega y otro de Taxis Verdes. Los vehículos fueron conducidos hacia zona rural de Itaibe con los conductores, quienes fueron liberados. En la zona donde se presentaron los hechos hubo combates entre militares y disidentes, situación de orden público que genera preocupación entre la población civil y los transportadores. Y hay una tragedia en el municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta, en medio de un operativo de las fuerzas militares. Un civil murió. En las últimas horas la comunidad de ese municipio marchó pidiendo justicia. Carlos Andrés Pérez. Se trata de David Palencia Rodríguez, un hombre que el pasado fin de semana habría muerto en la vereda La Cooperativa del municipio de Vistahermosa Meta. Esto en medio de un operativo del Ejército Nacional en contra de las estructuras de alias Calarcá. Claudia, la mujer que por 13 años convivió con David y de profesión enfermera, narró a Blue Radio que él habría muerto producto de disparos por el ejército mientras ellos acudían junto a la comunidad al llamado de unos abuelos que estaban en medio del fuego cruzado. Como a unos 3-4 metros comenzaron a disparar como locos. Bueno, mire, fue que él se cayó y lo único que dijo fue: Padre amado, Señor Jesús. Y yo les gritaba al ejército y les decía que no éramos malos,
y ellos seguían disparando y la comunidad me iba a ayudar a sacar a David, pero ellos no dejaban, ellos les disparaban. Según un comunicado de la Fuerza Pública, en el operativo murió un disidente de las FARC y 2 más fueron capturados. Según Claudia, David era ganadero e incluso era proveedor de carne para un centro vida. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:30, atentos, Superliga Turca, 12 del día, el Fenerbahce con John Hader Durán frente al Galatasaray de Davinson Sánchez. En la Serie A de Italia, 2:45, Boloña con John Lucumí frente al Cremonese. Y en Argentina, en la Liga 7:30, Racing de Dubán Vergara frente a Tigre. Y en Colombia, cierra Grupo A, fecha 4, 8 en la noche, Medellín América a las 7:45, aquí en Blue. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.